¿Qué le damos, güera? Borrachitos, orejitas, polvorones, campechanas, miniaturas. Borrachitos, campechanas, polvorones, orejitas. Si hay algo que nos guste a todos los mexicanos, ya sea de vez en cuando o del diario, es tratar al paladar con una buena galleta. Crocantes, suaves y de esas que se desmoronan también. Orejita, polvorón, campechanas y borrachitos. Llenas de sabor y que por su tamaño se podría pensar son fáciles de hacer. Cosa de poco tiempo. Todo lo contrario. Labor pesada, detallada y de más de 12 horas que la familia Romero Martínez se chuta con gusto para lograr trofeos dignos de remojarse con café o con leche después de escuchar su grito en todos los mercados. ¿Qué le damos? Borrachitos, campechanas, polvorones, orejitas. Campechanas, polvorones, orejitas, borrachitos. Llevando al que guste cualquiera de sus 4 opciones suaves, crocantes, confortantes, baratas y sobre todo, deliciosas. Todas con una receta impecable que Micaela, Juan y Reinaldo han dominado tanto que al momento que tus labios toquen las moronas, valorarás cada mordida que le pegues y al mismo tiempo querrás que nunca se acaben esas 1000 capas doraditas o la suavidad y aroma de la miel de piloncillo. En sí nosotros no lo preparábamos, nosotros lo comprábamos, pero ahorita ya tendrá como que unos 10 años aproximadamente que ya mi hermano trabajando hizo el horno, se compraron charolas y ya nosotros lo estamos produciendo. Mi canasta trae polvorón, oreja y campechana y el tradicional borrachito envinado con miel de piloncillo. Con una generación previa, la tradición galletera en la vida de Micaela ya es cosa de todos los días. Midiendo, pesando y amasando desde muy temprano en la mañana para dejar listos los primeros pasos de lo que serán varias canastas repletas de tentaciones. Comenzando con la campechana, esa de raíces guanajuatenses y que es reconocida por su brillo y capas que se logran gracias a una técnica especial que comienza con el amasado y la pasta con receta única de la familia. Que aprendió a hacerlo primero fue mi esposo y él me enseñó. Sí me costó bastante, un gran procedimiento de amasar, de cortar, estirar y azucarar. Es un proceso pues realmente muy pesado para que pueda tomar esa textura del hojaldre. Veía a mi esposo hacerlo y decía que era pues algo fácil, ¿no? Pero después de que me dijo, no, me vas a ayudar, vas a aprender a hacerlo, me quedé así con que no, sí es algo pesado. Y la neta, algo pesado se queda corto. Por el peso de la masa, por el manejo y sobre todo porque no es la única galleta que se hace en la mesa. Porque después de terminar la embarrada y el enrollado de las campechanas, Juan comienza con las orejitas, doblando una y otra y las veces necesarias para que el hojaldre quede lo más perfecto posible. Con toque de harina entre cada doblez para que no se pegue, porque al momento de dar la forma, todo tiene que cortarse y sacarse parejito. Es un proceso pues algo tardado por las vueltas que hay que darle. O sea, son unos paños que se hacen, si se deja reposar de más, la oreja no sale. Es algo complicado, se amasa y se le da vueltas al hojaldre para que no se rompa el producto. No ocupamos ningún tipo de máquina, o sea, artesanalmente lo hacemos todo a mano. Amasando, vigilando todo para que al momento en que una repose, la otra continúe, como en el caso de las campechanas, que al pasar unos minutos y con las manos llenas de manteca vegetal, se aplastan y cortan al tamaño final, sin lucir como una hasta el momento en que con la bandeja llena, se aplastan con las manos, con golpe bien dado y estirada uniforme, repitiendo el mismo patrón unas 1500 veces entre los dos para llenar una gran parte de las bandejas, sin olvidarse de las orejitas ya bien cortadas y el más rápido de todos, el polvorón, que llevará huevo, polvo para hornear, azúcar y la esencia de vainilla, por la cual se reconoce a esta galleta con grietas en toda la cara y forma redondita. Masas listas y van para adentro, a una temperatura estable que se logra gracias al soplete y que sin importar cuántas bandejas sean, todo agarra forma y color, antojables al punto de querer comerlas recién sacadas, pero también al verlas bien formadas en las canastas en las que se irán de a una por una
o si así lo deseas, en Bonche para compartir. ¿De cuál vamos, Gora? Recordemos que son varias personas las que hacen el producto de la galleta campechana, polvorón, borrachitos, y empezamos en este primer punto afuera de un mercado en Aragón con el buen Juan. Después nos vamos a pasar con Mica, igualmente en Aragón, y por último con Reinaldo, quien es por quien conocimos este producto. Pero bueno, montamos las canastas de a uno por uno con todo el producto bien bonito, bien montado, obviamente bien protegido, y después vamos a ver cuánto sacamos. Que a lo mejor antes lo sacaban en panaderías, en tiendas, en muchos lados lo encontrabas y ahora ya no. Ahora ya muy poca gente se dedica a fabricarlo y a venderlo. Y muchas personas dicen que les recordamos su infancia, que los vendían mucho en las escuelas, panaderías, tiendas, pero ahora ya van y que ya no encuentran el producto. Y me siento bien al saber que pues, la gente llega y te dice el proceso del borracho y todo. Me siento orgulloso. Si el pan evoca infancias, buenos momentos, ese es, con alguna de las piezas que esta familia hace, incluido el famoso borrachito, un pan tradicional de años que con tan solo ver cómo es bañado en la miel de piloncillo, tienes y hasta te sobra. Todo recibiendo la resolana en una canasta posicionada en los mercados de la sexta, tercera y primera sección de Aragón, donde el ofrecimiento de esta familia se hace presente para que no le pienses dos veces. ¿Qué le damos, güera? Borrachitos, orejitas, polvorones, campechanas, miniaturas. Borrachitos, campechanas, polvorones, orejitas. Campechana, polvorones, orejitas, borrachitos. Como postre de tu plato mañanero o por el mero antojo que causa ese bronceado de cada pieza. Uno de cada uno al menos tendrás que probar. Yo no pensé que yo iba a dedicarme al negocio de mi papá. Fue algo que fui viendo, ¿no? Y pues se lo comenté a mi esposo. Pues ahora veo que es mejor tener tu propio negocio a estar aguantando pues groserías de un jefe, patrón o patrona. Este es un negocio en el que podemos estar junto al esposo, junto a tus hijos y no descuidas pues a ninguno de los dos. Un negocio familiar en el que además del buen sabor y la atención a cada variedad, impera la constancia y el gusto por trabajar, porque por más sencillo que se vea, las 12 o 13 horas que Micaela, Juan y Reinaldo se avientan para lograr semejantes galletas son de aplaudirse, poniendo el detalle a todas las bandejas que pasan por el horno de piedra, que da ese sabor tan distintivo a las 4 opciones de su menú: orejitas, polvorones, campechanas y borrachitos, para que no haya excusa de no entrarle duro sea el momento o para tu gustito por la noche. Ya estuvimos en la venta, creo que ya vamos a terminar, pero no podía faltar echar el taquito. Nos echamos uno de pollito rostizado acá, el buen Juan se rifó, me tocó la pechuguita, pero bueno, de postre yo creo que nos vamos a echar nuestras galletitas, pero a su provecho, y vemos qué más podemos vender. Provechito. Banquetero, porque si comemos, tenemos que seguir trabajando. Nos ha unido mucho como familia, hemos aprendido a tenernos paciencia y que sigamos platicando de lo que hemos avanzado pues gracias a las galletitas que pues hemos venido vendiendo desde 30, 35 años. Nos sentimos orgullosos de estar haciendo el producto porque es algo artesanal y pues de aquí sacamos para vivir, o sea, y para mantener a la familia y seguir adelante, para ir cubriendo nuestras necesidades, llevarle un sustento a mi hogar, un techo y darle de comer a mi familia y darle una educación a mis niñas. Así como nos ven que solo está nuestro puestecito, nosotros ahí no saben lo que hay detrás de nuestro producto. Nuestro producto tiene mucha elaboración, pero nosotros no nada más le ponemos nuestro tiempo y así, no, le ponemos pues realmente el corazón, porque sabemos que lo que estamos haciendo es por bien de nuestra familia y en verdad nosotros cuando hacemos el pan, lo hacemos pensando en esa gente que dice que fui el martes o fui qué tal día y no te encontré. Le echamos todas las ganas del mundo para que esa galletita que la gente va a probar sí diga que es la más rica, la más deliciosa que no pueden encontrar en ninguna panadería. Y ese tipo de frases me hace sentir ánimos para seguir vendiendo pan toda mi vida. Hola, mi nombre es Micaela Romero Castañeda y me dedico a la venta de campechanas, orejitas, polvorones y borrachitos.
Hola, mi nombre es Juan Martínez González y me dedico a vender borrachitos, orejitas, polvorones, campechanas y miniaturas. Campechana, polvorones, orejitas, borrachitos. ¿Qué le damos, güera? Borrachitos, orejitas, polvorones, campechanas, miniaturas. Creo que las 12 horas de preparación, las otras 4, 6 horas de la venta no le hacen justicia para nada a todo lo que preparan aquí Micaela, Juan y el buen Reinaldo. Así que con este borrachito, postre típico que ya se estaba olvidando, pero ellos están rescatando, les digo que si van a hacer un pedido, por favor, háganlo en grande porque esta familia se lo merece y son bien trabajadores y estoy seguro que van a querer con todo el gusto. Así que contactos por acá y yo, con mi borrachito escurriendo de la mielecilla, les digo que si escuchan un sonido, ¿Qué le damos, borrachitos? córrenle porque si no, polvorones, se les orejitas? escapa. Ahora sí, con su permiso. Justo como decía mi mamá, esta es la textura, el sabor adecuado, increíble. Y por cierto, antes de que acabe el video, me gustaría decirles que si alguien tiene en venta uso de segunda mano, una máquina para que aquí la familia tenga la posibilidad de alivianar sus tiempos, se lo agradeceríamos bastante. Si alguien se quiere rifar, si tiene una marca o algo así, les pediríamos mucho apoyo porque aquí yo creo que hace falta para bajar el tiempo de las 12 horas. Así que bienvenidas todas las ofertas, por ahí podemos tener un contacto. Muchísimas gracias. Sí hay campechanas, orejitas, polvorones y borrachitos. ¿Cuántos se los va a llevar? Campechana, polvorón, oreja, borrachito. Campechana, polvorón, oreja, borrachito. Campechana, polvorón, oreja, borrachito. Pásele, madre. Campechana, polvorón, oreja.